Creo que hay un motivo de oración, otro de tantos, que es el pedir al Señor que mueva el corazón de los que se congregaban antes y que ahora se acomodaron a partir de la pandemia, ¿verdad? Se quedaron todavía con la idea de que están malitos, ¿verdad? Con sus pijamas, con sus pantuflas, su gorrita y sus chiqueadores, ¿no? Este, sí, es un fenómeno que no lo esperábamos, la mera verdad. Y estos 2 años de pandemia definitivamente sí que nos sacó de onda, como decimos, nos quitó, vamos a decir, de la secuencia que llevábamos, ¿verdad? Pero también es una forma de depurar la iglesia, ¿no? También es una forma de probar la iglesia en qué condiciones está. Es un motivo de oración, ¿verdad? Bueno, entrando en materia. Anoche compartí nuestra plática mensual para las familias y es un programa que Carlos y Vale lo llevan coordinando, en una buena coordinación, y le pusieron sabiduría bíblica para tu familia, ¿verdad? Así se le puso. Entonces, a petición me pidieron que hablara de Halloween y anoche fue el tema. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si acomodamos primeramente el tema de anoche, de Halloween, porque es muy ad hoc para estos tiempos, porque algunos de ustedes ya traen máscara, ya traen... Ah, no, todavía no. Entonces Halloween, que significa la víspera o la cercanía del Día de los Santos, ¿verdad? De todos los santos. Y como ustedes ven, pues son títulos muy religiosos, nada que ver con la palabra de Dios, pero quería yo explicarles a ustedes algunas notas que yo encontré, muy buenas, por cierto, donde, por ejemplo, la pregunta de algunos es, ¿los cristianos podemos celebrar Halloween? Algunos padres de familia están comprometidos con sus escuelas porque casi los obligan a que tengan que participar con Halloween. En el tiempo de nosotros también, Mari y yo nos topamos con lo mismo y nos pidieron que tenía que ir disfrazados nuestros hijos y dije, pues ¿de qué vamos a disfrazar? Entonces se nos ocurrió pues, de superhéroes, ¿verdad? Lo cual no dijeron nada a las maestras, los maestros, y lo aceptaron bien, ¿no? Entonces, el Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre en Occidente, y la Iglesia Católica Romana, que en un principio lo había aceptado y después lo rechazaba y se metió en problemas, y quedó como una tradición a través de los siglos. En las iglesias de rito oriental se observa el primer domingo después del día de Pentecostés. Su finalidad es conmemorar la vida de todos los santos y basándose en la creencia de la comunión de vivos y muertos, pedir su intercesión ante Dios. Como ustedes ven, todo esto es falso, no es posible ya hablar con los muertos. La persona que se murió ya no tiene nada que ver con los vivos. Y luego hay la suposición de que estos muertos están todavía vagando o gimiendo en un lugar llamado purgatorio, que tampoco existe, es pura mentira. Y esta manera de atemorizar a la población era una forma de manipular los sentimientos y manipular a todos aquellos congregados, aquellos afiliados a la religión, de tal forma que bajo el temor vivían, pero en plena ignorancia. Ahí sí que no era una ignorancia voluntaria, porque fue un periodo de oscurantismo, donde no había escuelas, donde no había universidades, y todavía la Biblia estaba en veremos en cuanto a la traducción. Entonces había mucha ignorancia y todavía la hay, pero el día de hoy, o sea, el tiempo moderno, la ignorancia ya es voluntaria. Tenemos bastante información, bastante enseñanza. Están las Biblias traducidas a todos los idiomas, casi todos los idiomas y dialectos de todo el mundo. Faltan pocos todavía por ahí. Entonces,
el hecho de ignorar lo que Dios dice respecto a ciertas cosas o ciertas doctrinas es precisamente que algo que no quiere la gente. O sea, si tú no quieres leer la Biblia, tú vivirás en ignorancia, pero ya es voluntaria. Ya no quieres conocimiento, no quieres que te mortifiquen, ¿no? Y verdaderamente el tratar de evadir leer la Biblia tiene una razón. La razón es que la Biblia es el único libro que te dice la verdad. O sea, no te soba la conciencia. Te dice cómo estás, ¿no? Por ejemplo, dice, todos han pecado, por cuanto todos han pecado, están destituidos todos de la gloria de Dios. Están todos destituidos, todos. Y la palabra todos es absoluta. Y entonces la gente se defiende, se enoja y dice, ¿cómo sabes? ¿Hiciste ya una encuesta por todo el mundo para saber que todos están destituidos? No, pero no lo dije yo, lo dijo Dios y Dios sabe lo que dice. Entonces, como en este caso, Halloween en realidad es un término que significa lo que dijimos al principio, la víspera de todos los santos, ¿no? O sea, es un derivado de Hallows Eve, y el énfasis en espíritus, duendes, brujas y otras imágenes oscuras surgió de la suposición de que las fuerzas oscuras estaban especialmente activas justo antes del Día de Todos los Santos para obstaculizar la oración por los muertos que se ofrecía o se ofrecería al día siguiente. O sea que desde esta noche empiezan los ataques demoníacos para que no le ores a tus muertos el día de mañana. Como ustedes ven, es una tremenda falsedad. No tiene ningún fundamento. Que haya actividad de demonios, siempre ha habido actividad de demonios. Que se viene muy fuerte en este periodo, claro, porque la gente lo está buscando. La gente cuando empieza a festejar cosas como estas, prácticamente está invocando espíritus malignos, está invocando demonios y no se da cuenta. Entonces es una situación de cultura, pero también de una absurda ignorancia, porque a través de Hollywood, pues todas las productoras cinematográficas están lanzando una tremenda promoción, porque esto es comercialización también. O sea, es como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Abuelos. Por cierto que no nos pelaron, ¿verdad? O sea, el Día de la Bandera, o sea, todo es comercial. Realmente la gente no celebra nada, no celebra nada. Pero hay algo especial en Halloween. La gente está llena de miedo, la gente está atemorizada. Y esto es precisamente el movimiento demoníaco. Entonces, ¿cómo lo fomentan? A través de las máscaras horrorosas, ¿no? Rostros ensangrentados, caras feas, ¿no? Todo este tipo de cultura anglosajona viene a México y sobre todo en el norte de México. Como dice el sur, el centro y sur, dice, ustedes son más americanos que mexicanos, ¿verdad? Realmente la cultura aquí nos tiene bien absortos o absorbidos y en realidad estamos haciendo cosas y hasta hablamos en inglés o Spanglish, ¿no? Ponemos negocios con el título de inglés, todo lo estamos haciendo mezclándolo con el inglés, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los grupos teens, tenemos los grupos youth, tenemos, ¿no? Ahora faltan los viejos mayores, ¿cómo se llama? Adultos mayores, ¿verdad? Elder, ¿cómo se le dice, maestro? Oldies. Así que, Eduardo, ya tienes ahí una idea para que organices tu página, ¿no? Y tu grupito de adultos mayores, muy mayores, ¿no? Entonces, este énfasis de apelar a las máscaras y todo este tipo de cosas feas, ensangrentadas, horrorosas, un ojo caído por acá, las orejas como de vampiro,
¿Las orejas? ¿Tienen los vampiros orejas? Sí. Bueno, Drácula sí tiene orejas, ¿verdad? Entonces, el punto es que la práctica del truco o trato, que también predomina en el ambiente anglosajón, que también lo heredamos acá, se remonta a la Edad Media, cuando los pobres iban de puerta en puerta pidiendo comida a cambio de sus oraciones por los muertos. Y si no les dabas, pues la maldición, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, el punto es que tú dices, hijo de estos anglosajones, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Pero México, no sé si Latinoamérica, pero México tiene su altar de los muertos, ¿no? Su altar de muertos. Y también horroroso, ¿no? Y le meten las flores de Tempasuchitl. ¿Cómo? Tempasuchitl, ¿no? Ah, con ese, Cempasúchil. Bueno, es que ella lo tiene el altar en su casa, ¿no? Entonces ponen un féretro, ¿no? Eh, aroma de incienso, o sea, haz de cuenta que estás en un funeral, ¿no? Y hay, ¿cómo le llaman? Competencia, ¿no? ¿Cómo le llaman? Concurso, hay concurso, ¿verdad? Nosotros, mi familia y yo vivíamos en Cuernavaca, y ahí en el Zócalo de Cuernavaca se organizaba estos eventos, y yo salía de mi trabajo y veía ahí, recorría por toda la plaza, todo ese lugar, un montón de lugares así horrorosos, y luego iba pardeando y se iba oscureciendo, y luego un día dije, voy a ver qué es esto, qué están haciendo, ¿no? Y me acerqué así y vi que se movió un bulto, y era una viejita que habían puesto ahí, ¿no? Una viejita pachichi, como dicen en el sur, ¿no? O sea, arrugadita, chiquita, ahí estaba sentada al lado de un féretro. Era parte de la decoración. O sea, tan horroroso el anglosajón como horroroso el mexicano o latinoamericano. No sé si en los otros países se hace esto. Ustedes dijeron que no se hace en Venezuela. Este, o sea, realmente, pues es México, ¿no? El que tiene este tipo de cosas heredadas de la colonia, heredadas de los españoles, ¿verdad? Verdaderamente estamos hechos un desastre. A eso agrégale que ahora estamos disputando entre si lo hacemos anglosajón o lo hacemos mexicano, ¿verdad? No, ni mexicano ni anglosajón, no lo van a hacer. No, es mejor abstenerse si se puede. Pero quiero explicar bien este punto. Miren, mientras que la Biblia enseña que los muertos en Cristo están vivos, eternamente vivos, porque no van a morir, ningún ser humano va a desaparecer, ningún humano va a ser extinguido, no, sus almas son eternas, ya sea que hayan decidido pasar la eternidad en el infierno, en el lugar de tormentos, o pasar la eternidad al lado de Dios por medio de Cristo. Entonces, la ignorancia hace que tengamos pavor a la muerte. Este temor que todos tenemos a la muerte es un temor natural. Todos tenemos miedo a morir, cristianos y no cristianos. En el cristiano inmaduro, que no crece, vive todo el tiempo con el temor de que se va a morir y no sabe de qué forma va a morir y no se puede escoger de qué forma se va a morir, a menos que haya un suicida por ahí. El punto es que el temor a la muerte se debe a la inseguridad de la eternidad. Todos tenemos miedo, naturalmente, porque la carne sabe, si queremos decirlo así, que ya no tendrá ninguna influencia sobre nosotros una vez que nos muramos. Porque el cristiano, adentro de su corazón, adentro de su vida, está todavía la naturaleza adámica, la naturaleza antigua, la carnal. Todavía está dentro del cristiano. Aunque se nos dio la nueva naturaleza, la de Cristo, adentro del cristiano sigue una lucha.
y la lucha de quién toma tu voluntad, quién gobierna tu voluntad. Y ahí es donde estamos un poco, vamos a decir, ignorantes de cómo opera una naturaleza y cómo opera la otra naturaleza. Nosotros realmente necesitamos definir quién nos gobierne, o Adán o Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, depende de lo que te alimentes espiritualmente, ¿verdad? Porque si tú verdaderamente no estás leyendo ni viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, entonces tú estás alimentando la antigua naturaleza, la carne. Si no tienes victoria sobre la carne, es que estás alimentándola. Entonces, ¿cómo podemos vencer la carne alimentando la nueva? La nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya no en Adán, ya no está en Adán, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nada que ver con Adán, pero mientras estemos vivos, la naturaleza que recibimos de Adán, la caído, pecaminosa, sigue vigente, sigue viva. A lo mejor te pasó o te está pasando lo que a mí cuando recién me convertí hace ya medio siglo. Yo recuerdo que lo que más anhelaba era ya no pecar. Es lo que más anhelaba. Aunque nunca caí en los pecados más graves que la sociedad reprueba, yo me consideraba sumamente sucio, mentiroso, maldiciente, engañador, ¿verdad? Manipulador, era mi manera, pero yo no caí en otros pecados que la mayoría cae. Pero yo tenía una conciencia que me torturaba día y noche, hasta que llegó el momento en que le entregué mi vida a Cristo y pensé que ya nunca más iba a pecar, porque era el anhelo de mi corazón. Yo dije, qué padre, Cristo ya está en mi corazón, ya no voy a pecar. Pasó poquito tiempo cuando empezó de nuevo el pecado y me sentí sumamente decepcionado. Me sentí fatal. Y yo pensé que Cristo realmente no había entrado en mi corazón. Yo pensé que Él no me había cambiado. No pensé que Él hubiera entrado. ¿Por qué? Porque yo continuaba con esta tendencia pecaminosa. Y entonces le pedí consejo a mi maestro y me dijo, a ver, siéntate, te voy a explicar. Adentro de ti hay una lucha, una pugna para ver quién toma el control de tu vida. ¿O es la naturaleza de Adán? ¿Todavía está dentro de mí? Sí, todavía está dentro de ti. La naturaleza adámica está dentro de ti. Yo pensé que ya no tenía influencia de Adán. No, está dentro de ti mientras vivas. Y la nueva naturaleza, que es la de Cristo, es la que te santifica. Es la que te da a ti esta calidad de vida diferente. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, lo nuevo no lo conoces. Lo nuevo lo ignoras. Y lo nuevo es ahora lo que vas a buscar en la vida nueva. Es donde el Señor te va a decir cómo vas a vivir y cómo vas a proceder en cada situación crítica de tu vida. Entonces, ya no alimentes la antigua naturaleza, pero sigue aquí, vigente. La tendencia de caer todo el tiempo, ¿verdad? Y realmente estamos todo el tiempo con esta lucha. Y viene el temor a morir. Es parte de la naturaleza adámica. El temor a morir. Y por eso me impresiona el apóstol Pablo cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo, dice Filipenses 1:21. ¿Y el morir qué? Es ganancia. ¿Cómo que ganancia, Pablo? ¿Morirte es ganancia? Y realmente es lo que dice la palabra, ¿no? Y no sé qué escoger, dice Pablo. Porque para mí, yo prefiero estar ya con el Señor. Estaba diciendo, prefiero morirme para estar con mi Señor para siempre. Pero por causa de ustedes, tengo que seguir vivo para seguirles enseñando.
para seguirles instruyendo. Pero si ustedes me dicen, ¿qué escogerías? Yo prefiero irme con mi Señor. Y esto dice uno, qué raro, ¿no? Qué raro que Pablo esté pidiendo morirse para estar con el Señor. Está como un mensaje de Alfredo que estuve oyendo hace unos días y que se los mandé a algunos de ustedes, ¿verdad? Y verdaderamente me impresionó que dice él, mientras está un pariente tuyo enfermo y tú te acercas a orar por sanidad de tu enfermo y estás rogando al Señor, sánalo, que se levante, Señor. Y Jesús ahí arriba diciendo, que se venga, que se venga, que se venga. Y uno se queda así como, ¿cómo? ¿Cristo está pidiendo que nos vayamos? Sí, está pidiendo que nos vayamos. Pero si estamos vivos es que estamos cumpliendo algo. Por eso el corito aquel de estamos en campaña porque hay almas que salvar. La razón de por qué estamos viviendo es porque hay almas que salvar. En realidad, el anhelo del corazón de alguien que quiere morir no es porque es un suicida o porque perdió toda oportunidad de la vida. No, es que desea estar abrazando ya presencialmente al Señor Jesucristo. Repito, que los muertos en Cristo están vivos, eternamente vivos. Los muertos en Cristo están vivos, en el sentido de que están gozando de vida. Su alma eterna tiene vida y está en relación con el Señor de la vida, porque Jesús dijo, ¿estás buscando la vida? Yo soy la vida. ¿Estás buscando la verdad? Yo soy la verdad. ¿Estás buscando el camino? Yo soy el camino. Jesús no recomendó ninguna religión, se recomendó Él. Sígueme a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando seguimos a Jesús, todos nuestros temores están ahí. No desaparecen por completo, pero estando bajo buen recaudo, estamos bien seguros. Porque yo recuerdo que siempre que, cuando yo era niño, que andaba con mi papá para todos lados, cuando íbamos al rancho todo era oscuridad, como decían los rancheros, está tan oscuro como la boca de un lobo. Entonces nos bajábamos del autobús, esos autobuses del Álamo, ¿no? Que van a Montemorelos, a Linares, todos esos lugares, ¿verdad? Entonces nos bajábamos, el camino real oscuro. Yo no veía, ¿no? Ni siquiera cuando me agachaba para verlo. Pero mi papá conocía el camino. No estaba pavimentado. Y cuando llovía era puro lodo. Íbamos chacualeando ahí, ¿no? Todo el camino. Pero la única seguridad que yo tenía era ir agarrado de la mano de mi papá. Yo no conocía el camino, no lo veía, pero mi papá sabía dónde pisaba. Él conocía muy bien el camino. Así que yo iba agarrado de mi papá, bien seguro. Ahora, ¿desapareció el temor? No, yo tenía temor de que nos cayéramos los dos. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un gran sumo sacerdote, dice la palabra, Jesucristo, que vive eternamente para interceder por nosotros. Jesús dejó de predicar el Evangelio. Ahora lo predicamos nosotros. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús con su ministerio? Solamente se dedica a orar, a interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Entonces, la oración es una fuente de poder que Jesús tomó en consideración, lo tomó en cuenta y muy en serio, porque Él no dejaba de orar. Dice la palabra que se apartaba de la multitud para orar. Entonces, la oración tiene algo que ver con la eternidad. La oración tiene algo que ver con la efectividad, con el impacto de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si no habíamos considerado la oración como un ministerio riguroso, serio, es el tiempo de hacerlo. Porque nosotros nunca moveremos nada con la pura predicación. Se requiere la gracia y es por la oración. Entonces,
La Biblia habla de Cristo como nuestro único mediador entre Dios y el hombre. Algunos cristianos celebran Halloween simplemente disfrazándose, divirtiéndose, viéndolo como algo inocente o como algo inofensivo. Otros cristianos están igualmente convencidos de que Halloween es una fiesta satánica establecida para adorar a los malos espíritus y promover la oscuridad y la maldad. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es posible que los cristianos celebren Halloween sin comprometer su fe? Los publicistas de las empresas están bajo esa disyuntiva. ¿Fomento Halloween para promover mi producto? Como no es tu empresa, lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces dentro de tu empresa, dentro de tu tienda, tienes sombreros negros, tienes la calaca, tienes disfraces de todo tipo, pero horrendos los disfraces. ¿Y sabes qué? Se vende bastante. Entonces Halloween tiene una razón comercial, mayormente comercial. Está como el día de la independencia o los días festivos de septiembre, ¿verdad? Que realmente venden las banderas por todos lados. ¿Hay amor por la patria? ¿Hay amor por la bandera? No, es una fiesta. Y lo promueven los productores, sobre todo China, ¿no? China ya produjo la bandera también, ¿verdad? Aparte de la Virgen de Guadalupe, la bandera también. Es impresionante el comercio dentro de lo que es irrazonable. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es posible que los cristianos celebren Halloween sin tener que comprometer su fe? ¿Se podría hacer eso? Miren, algo que a mí me suena mucho es, ¿por qué razón me abstengo de ciertas cosas? Me abstengo de tomar. Bueno, nunca he tomado, pero algunos tienen esto como vida pasada, que eran fumadores, que eran tomadores, que eran bailadores, que eran todo esto, lo que es más común de ver. Pero mucho de esto no necesariamente es pecado. Pero el hecho de que lo haga un cristiano choca con la mentalidad de los que te ven. Choca un familiar cuando te ven a ti tomar. Entonces ahí es donde tú dices, me abstengo, ¿por qué? ¿Para agradar a esta gente? Si es mi gozo, si es mi deleite, ¿por qué me abstengo? Por una razón. Porque estás aquí para ganar almas. Y si alguien choca con lo que tú haces, el Señor dice, no hagas tropezar al débil en su fe. Los cristianos tienden a varias formas de celebrar o no celebrar Halloween. Para algunos significa tener una fiesta de la cosecha, que es una alternativa, ¿no? Y algunos piensan que esta fiesta de la cosecha la trajeron los europeos a través de los estadounidenses, bueno, que llegaron a Estados Unidos, y entonces lo confunden con el Día de Acción de Gracias, el Día de la Cosecha. Pero es una costumbre pagana también, trae su fondo pagano. Entonces, para otros es mantenerse alejado, definitivamente, radicalmente alejado de todos los fantasmas, de las brujas, de los duendes, etc. Y usar disfraces aparentemente inofensivos. Por ejemplo, princesitas, payasos, vaqueros, superhéroes, etc. Algunos optan por no hacer nada, eligiendo encerrarse en la casa con las luces apagadas, como lo hacíamos nosotros en el pasado. Pues no participábamos ni nada, pero tampoco quería yo abrir la puerta. Pero de repente viene la idea, a partir de ahora abriremos la puerta, les daremos dulcitos a los niños, no dinero, sino dulcitos,
o bolsitas con dulces y una naranjita para que haga bulto, ¿no? Y les damos un folleto a los adultos que van con ellos. Les damos un folleto, les damos testimonio. Ok, no estoy de acuerdo, pero aprovecho para evangelizar. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Está como aquel día que un amigo mío de la infancia quería oír de Cristo a través de mí porque me vio cambiado, me vio transformado y me dijo, eres bien diferente. Ahora entiendo lo que Cristo puede hacer porque era evangélico. Él sabía. Pero le dije, bueno, ¿qué esperas para escuchar y tomar la decisión? Le dije, mira, necesito que me lo expliques porque no sé exactamente. Ok, bueno, te invito a tomar un café. No, mejor te invito a comer. Ok, ¿dónde nos vemos? En la taberna. En la taberna. Y la taberna era una cantina de lujo que estaba por allá por donde está el Hotel Ancira, ¿no? Y yo dije, por amor a mi amigo, yo voy a la taberna, ¿no? Así que llego con mi Biblia, llego con mis folletos y mis apuntes y me meto a la taberna, ¿no? Y ya saben lo que les he dicho en el pasado, que pues que huele a orines y huele trecheve, vino y orines, ¿verdad? El lugar está asqueroso, aunque elegante, pero asqueroso en cuanto a aromas, ¿verdad? Eso sí, la botana estaba muy buena, ¿no? Y entonces, el asunto es, ¿qué no haríamos por ganar un alma? Pero el hecho de que yo entré a la cantina, y aunque no gané a mi amigo para Cristo, el hecho de que alguien lo supo, se tropezó. Yo tengo libertad, tengo libre conciencia, pero un débil en la fe me vio y se tropezó. Gracias a Dios después arreglamos, le pedí perdón y todo, pero mi intención no era de ninguna forma pecar. Mi intención era ir a donde estaba mi amigo, aunque él puso sus condiciones, y dije, no, pues no me importa, yo quiero llevar a Cristo a mi amigo. El asunto es que, ¿qué harías tú por ganar a un familiar para Cristo? ¿Qué harías tú por ganar a un amigo para Cristo? ¿Te atreverías a ponerte en riesgo por amor a las almas? En este caso de Halloween, por ejemplo, tú dices, me quiero abstener. Sí, abstente. Pero si tú ves la oportunidad de evangelizar a través de esa fiesta pagana, entonces aprovéchalo. No participes, pero siembra el evangelio, siembra la palabra, regala Biblias, regala folletos, pero también regala a los niños su bolsita de dulces. Entonces, si no tienes paz, no lo hagas, porque lo que no es de fe es un pecado, procede del mal. Con nuestra libertad como cristianos, somos libres de decidir cómo actuar. Solamente no hagamos tropezar los débiles de la fe, repito, en que nosotros aprobamos o en lo que aprobamos puede ser de tropiezo para ellos, aunque no sea pecado lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer, pero para ellos es débil, es algo de tropiezo. El que ama las almas cuida su testimonio en todo momento. No pone en riesgo el testimonio porque es el de Cristo en su propia conducta, en su propia vida. Entonces, dice la palabra en Romanos 14, 12 y 13, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Las Escrituras no hablan en absoluto sobre Halloween, pero nos dan algunos principios sobre los cuales podemos tomar una decisión. En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un delito que se pagaba con la muerte. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre lo oculto es clara. La historia de Simón el mago, ustedes lo recuerdan,
en Hechos 8, muestra que el ocultismo, que viene siendo brujería, espiritismo y todo ese tipo de tendencias, y el cristianismo no se mezclan. El ocultismo y el cristianismo no se mezclan, son totalmente opuestos. El relato de Elimas, el hechicero de Hechos 13, revela que la hechicería se opone violentamente al cristianismo. Pablo llamó a Elimas hijo del diablo, enemigo de la justicia y pervertidor de los caminos de Dios. En Hechos 16, en Filipos, una muchacha adivinadora perdió sus poderes demoníacos cuando Pablo expulsó al espíritu maligno. El asunto interesante aquí es que Pablo se negó a permitir que incluso las buenas declaraciones que traía ella detrás de ellos, que hablaba bien de ellos, realmente era influenciada por los demonios para desprestigiar y adjudicar lo que estaban haciendo a los espíritus demoníacos. Porque algunos hablan muy bien de nosotros, pero son enemigos. Su adulación es simplemente manchar el testimonio limpio de Cristo en nosotros. Por eso nos extraña cuando Pablo voltea y la reprende cuando venía diciendo cosas muy buenas, muy bonitas, pero no, venía hablando en el nombre del demonio para desprestigiar a lo que estaba haciendo Pablo y los demás siervos de Dios. ¿Cuál es la razón? Pues que la gente identifique a Pablo y a los creyentes con los demonios. Esa es la razón. Entonces, en Hechos 19 muestra nuevos conversos que han roto abruptamente con su antiguo ocultismo al confesar, mostrar sus malas acciones, traer sus ritos y ceremonias mágicas, lo que se llama parafernalia, ¿sí? Y quemarla delante de todos. Eso está en Hechos 19. Entonces, ¿debería un cristiano celebrar Halloween? Lo mejor es no participar en esta clase de festejos, porque en algunos casos, y sin saberlo, se invocan a los mismos demonios. Está bien, pero hay algo malo en que un cristiano se vista de princesa o de vaquero y vaya por la cuadra pidiendo dulces. Estrictamente hablando, no es malo. No hay nada malo, pero hay cosas sobre Halloween que son realmente identificadas como anticristianas y deben evitarse absolutamente. Si los padres van a permitir que sus hijos participen en Halloween, deben asegurarse de evitar que se involucren en los aspectos más oscuros del evento. Incluso en los deportes o en el gym, por ejemplo en el yoga, ¿qué tiene de malo el yoga? Pues son estiramientos, son que te hagas nudo, ¿verdad? Que te dobles las piernas, que se te estiren todo, ¿verdad? Está muy bien todo eso. Pero detrás de ese ejercicio, que es muy bueno, está una doctrina. Y le llaman grados, o sea, vas avanzando en grados. Eso es místico. El yoga es místico. Si puedes evitar avanzar, nada más quedarte con ciertos estiramientos, pues quédate con eso, pero que sigas ahí y metiéndote a un ritual que te va envolviendo poco a poco, entonces ya caíste en la influencia demoníaca. ¿Qué tiene de malo el karate? ¿No? ¿Qué tiene de malo pues, las otras disciplinas? Bueno, no tiene nada de malo. El problema es que lo mismo, detrás de eso están las doctrinas orientalistas, demoníacas. Cuidado con eso. Entonces, si los cristianos, repito, van a participar en Halloween, su actitud, su vestimenta y lo que es más importante, su comportamiento, aún debe reflejar una vida redimida, una vida cristiana verdadera. Tiene que reflejar cómo te vistas. A veces es inevitable no participar, pero abstente de todo aquello que es monstruoso,
que es de mal gusto y que definitivamente hay gente que incluso se han vestido y se han tatuado como monstruos. Algunos ya se pusieron cuernos metidos debajo de su piel. Otros se han puesto anillos como animales en la nariz, en las orejas, ¿no? En el ombligo. Y hasta ahí me paro. Hay muchos cristianos, en cambio, que reparten folletos, que comparten el Evangelio junto con los dulces de Halloween. En última instancia, la decisión es totalmente nuestra. Pero como con todos los casos y todas las cosas, debemos incorporar los principios de Romanos 14, cuando nos habla que no debemos ser una mala influencia para los que son débiles en la fe. ¿Te gusta comer cierta comida? Cómela para ti. Pero no juzgues al que no come. ¿Te gusta cierta bebida? Bébela para ti. Pero no juzgues al que no bebe. ¿Verdad? O sea, hay muchas cosas en la libertad que nos llamó el Señor, en las cuales no nos da licencia para pecar. A libertad nos llamó el Señor y dice, no seáis esclavos de los hombres. Hay mucho prejuicio, ¿sí? Y qué bueno que hay prejuicio para ciertas cosas. Ese prejuicio te guarda de aceptar lo que es indebido. Repitiendo, no podemos permitir que nuestras propias convicciones acerca de un día festivo causen división en el cuerpo de Cristo. Ni podemos usar nuestra libertad para hacer que otros tropiecen en su fe. Debemos hacer todas las cosas como para el Señor. A veces quisiéramos encontrar un versículo para algo que pienso hacer o pensamos hacer. Un versículo que diga no fumar, como un mandamiento, el 11º, ¿no? El asunto es que no lo vas a encontrar. Pero fumar, ¿será pecado? Pues realmente no. Pero si se toma como pecado el hecho de que destruyas tu cuerpo, que destruyas tu organismo por causa del tabaco, bueno, ahí está el problema del cual tendrás que dar cuenta delante de Dios. Realmente hay más pecados que nunca se mencionan y son peores que fumar. Son peores que beber o que bailar. Realmente lo que vemos es, está bailando, no es cristiano. Está fumando, no es cristiano. Está bebiendo, no es cristiano. Pero hay otros pecados que no se ven y más graves que eso. Y ahí es donde tú dices, yo no puedo juzgar, simplemente voy a compartir con amor la palabra que les ha de traer la convicción de aquello que aunque a mí me parece pecado, a ellos no. Así que lo que voy a predicar es el amor. Por último les digo, en los Estados Unidos, los orígenes de Halloween comienzan con los primeros colonos. Cuando los primeros colonos estadounidenses llegaron de Inglaterra, muchos de ellos trajeron consigo diversas creencias sobre fantasmas y sobre brujas. En la década de 1800, muchos inmigrantes de Irlanda y de Escocia llegaron a los Estados Unidos e introdujeron sus tradiciones de Halloween. Otros grupos agregaron sus propias influencias culturales a las costumbres de Halloween. Los inmigrantes alemanes trajeron una vívida tradición de brujería y los pueblos haitianos y africanos trajeron sus creencias vudú, nativas sobre los gatos negros, el fuego y la brujería. ¿Cuánta mezcla de cosas extrañas están en estas fiestas? Las de México, con Corina, Catrina, perdón. ¿Nadie se llama Corina? ¿No? Catrina, ¿qué otro? No se quieren quemar. Y realmente tuvo mucho éxito una película con motivos mexicanos
de muertos, ¿verdad? Coco, se llama Coco, ¿no? Y está bonita y todo, pero estás viendo puros cadáveres, ¿no? Hablando, y un niño mexicano cantando, ese sí se ve humano, bueno, humano vivo, me refiero. Tú dices, ¿cuál es la razón de envolver la muerte o los cadáveres en torno a una sociedad que vive todo el tiempo confundida con tantas premisas, tantas cosas absurdas que están en el ambiente? Necesitamos luz, conocimiento. Jesús mismo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se esconde debajo de una mesa, no se esconde debajo de una silla, porque no ilumina más que el pedacito de abajo. Pero si tú quieres que se ilumine todo el auditorio, tienes que ponerlo arriba. Si esos focos los pusiéramos abajo, estaríamos en oscuridad. Bueno, hay luz acá, pero en oscuridad. Por eso es importante que seas valiente. El mismo Señor Jesús dijo que Él pondría palabras en tu boca cuando llegue la hora. Las oportunidades se presentan a diario. Es simplemente que ames las almas, que tengas pasión por salvar pecadores para Cristo. ¿Dónde empiezo? Será tu pregunta. Bueno, empieza en tu propia casa. Sé valiente. Yo estoy enviando constantemente una larga lista que pues, está cansado, ¿verdad? Pero una larga lista, uno por uno, mando la liga de mi mensaje de los domingos. Y entonces yo digo, de veras, ¿alguien de toda esta gente lo estará viendo? Bueno, no quiero ser exagerado, pero puede ser que un 85% ni lo abre. Pero ¿saben qué? Queda un legado para cuando venga el tiempo malo. Ahí está grabado, ahí está el mensaje. Y es importante que nos animemos. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos no testifican? Porque no quieren identificarse con Cristo. No quieren quemarse, como dicen algunos. Una de las cosas que me guardaron de caer en graves pecados en mi juventud fue precisamente eso. No dejé de testificar, no dejé de compartir. Siempre cargaba mi Biblia hasta para ir a jugar fútbol o béisbol. Iba para todos lados con mi Biblia. Y esto me comprometió a ser santo. No solamente eso, sino también mi interior. Entonces, de esta forma me volví un ganador de las almas, un comprometido, constantemente comprometido. Y esto es lo que yo veo, por ejemplo, en personas como Edgardo, como Carlos, gente que testifica, que hablan de Cristo. Muchos de ustedes lo hacen, pero están comprometidos a ser el ejemplo de sus oyentes. Todos ustedes, mujeres y hombres, que testifican, saben que no hay marcha atrás. Por esa razón, cuando un creyente cae en adulterio, en fornicación, cuando un creyente cae en el robo, cuando cae en algo ilícito, queda totalmente quemado, porque fue su ministerio. ¿Cuántas chicas están tan deseosas de casarse, o muchachos, que encuentran a alguien en la calle, compañero de trabajo, escuela, lo que sea, que es muy guapo, irresistiblemente guapo o guapa, porque algo tiene la iglesia que están bien feos todos, ¿no? Y entonces encuentra a una persona que se enamora de ellas o de ellos, entonces traen mucho cargo. Pero esos creyentes son un ejemplo, tienen un ministerio, están sirviendo con poder al Señor, con gracia, pero como decidieron equivocadamente con quién se van a casar, se acabó el ministerio. Se acabó. Una chica en donde yo trabajaba en el Seguro Social me dijo, Rubén, es admirable como vives tú, pero se me hace a mí que ya rayas en el fanatismo. Dije, no,
¿qué dices a eso? Le dije, no, no te puedo decir nada. Eso es lo que tú crees, ¿no? Ella era de iglesia bautista. Pasando el tiempo, me vuelve a abordar y me dice, oye Rubén, ¿le podrías hablar a mi marido que es bien infiel? ¿Le puedes hablar de Cristo a mi marido para que acepte a Cristo, para que se convierta el lenguaje de un bautista? Le dije, ¿por qué no empezamos contigo? No, 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 yo no soy fanática. Pero tú quieres el beneficio, pero no quieres al que te da el beneficio. Mira, mira, no, no nos hagamos bolas. Simplemente háblale de Cristo para que sea un poco cristiano y yo pueda contar con él para mis diversiones, porque contigo eres un aburrido. No sé qué va a pasar con la novia que tengas, porque eres muy aburrido. Dije, bueno, ¿y quieres tú que tu marido entre en una media santidad, una media redención, media salvación? No te burles. Dije, no, mira, lo que pasa es que tú no has entendido que estás yéndote al infierno tú. Tú crees que vas al cielo por ser bautista. No, tú vas al infierno. Necesitas primero arrepentirte tú. Ya no te vuelvo a mencionar nada, me dijo. Bueno, es tu decisión. Por último les digo, ¿hay actividad de demonios en este tiempo? Yo creo que como nunca en todo el año, hay un tremendo movimiento de demonios, porque todo lo que están haciendo los ingenuos, que hacen todo lo que hacen horrible, y entre más horrible, para ellos es más divertido. Están invocando espíritus demoníacos y ni cuenta se dan. Y esto es algo terrible. Por eso urge que todos ustedes como creyentes no declinen, no caigan en este ambiente, en estas influencias. Ténganse firmes, comprometidos con el Señor. Y entonces veremos mejores tiempos. Solamente sin Cristo es imposible. Y vuelvo a decir lo que Pablo dice. Bueno, antes de esto es que quiero que sepan que la razón de todo esto de hablar de la muerte, desde un punto de vista psicológico, es el temor a morir. El miedo a morir es lo que hace que se divierta la gente con la muerte. Que la gente invoque a la muerte, pero para burlarse, para divertirse. Y quiero decirles que la muerte no es una persona. Así que no se va a ofender. Ni puedes hacer pacto con la muerte. El vencedor de la muerte es Cristo Jesús. Hay un pasaje profético que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y Cristo venció a la muerte cuando todos pensaban que había fracasado en su plan, en su proyecto de salvación. Cristo Jesús es lo único que nos interesa y sobre todo en tiempos como vivimos hoy. Y la única manera de influir en la sociedad es que empecemos con nosotros mismos en nuestra propia área de influencia a ser santos, a estar separados del mundo. Bueno, quiero hacer una oración y terminar con esto. A menos que tengan alguna pregunta. Padre, guárdanos en estos tiempos y en todo tiempo, pero sobre todo en el tiempo presente. Que nosotros, los creyentes, los que realmente hemos gustado el perdón divino, que tenemos la luz de Cristo en nuestro interior, enciende la llama de mi corazón y la de mis hermanos en medio de esta terrible oscuridad llena de ignorancia, de ingenuidad, de extravagancia, de absurdos. Danos, Señor, el gozo de encontrar oportunidades de sembrar la semilla, de llevar tu palabra. Bendice a los creyentes, llenándolos de mucho fruto para tu honra y para tu gloria. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por guardarnos.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.